Si te gustan las matemáticas y sobre todo te gusta comer, este será tu anime favorito. En esta nueva historia culinaria tenemos un protagonista totalmente diferente a los demás. Él es un genio matemático que ha perdido la chispa por las sumas y las restas. E increíblemente será la cocina quien le devolverá el amor por los números. La historia comienza con Gaku en las Olimpiadas Matemáticas. Él siempre soñó con ser un genio matemático pero ese día pasó lo peor que le pudo pasar a un amante de las matemáticas. Él se quedó en blanco y así fue como entregó su examen. Al término de las Olimpiadas, el director de la escuela reprendió severamente a Gaku por hacerles pasar vergüenza hoy. En todos sus años como director, la escuela siempre tuvo un representante a la altura, pero hoy fue la excepción. Y castigó a nuestro prota quitándole la beca estudiantil. Días después, Gaku decidió trabajar como cocinero en la cafetería escolar para ganar algo de dinero, ya que no quería molestar a su papá. Allí, él conoció a Uomi, una chica morena y rubia de la selección escolar de deportes. Según ella, él era demasiado inteligente para estar encerrado en una cafetería, pero él le demostró que también era bueno en la cocina y preparó pasta napolitana improvisando con los pocos ingredientes que tenía. El platillo lucía tan sabroso que la boca de Uomi empezó a hacerse agua, pero no solo ella, sino también un desconocido. Él primero observó los utensilios que había usado Gaku, luego tomó el plato de pasta que sobraba y se lo comió con gusto. Al parecer, el simple espagueti que nuestro prota había hecho era maravilloso, porque ambos comensales quedaron encantados. Y lo más raro es que el extraño solo preguntó si él los había cocinado a 45 grados. Luego, él se fue y dejó a Gaku pensando que hay mucha gente rara en este mundo. Al otro día, nuestro prota fue a una reunión con la junta directiva de la escuela, quienes lo presionaron para que asista a una nueva competencia matemática, pero él se negó a hacerlo porque estaba seguro de que fallaría de nuevo. Después de todo, él no se creía capaz de competir a nivel nacional. Después de eso, Gaku se encontró por casualidad con el mismo joven de ayer, quien esta vez venía acompañado de 3 personas extravagantes: una chica de pelo verde, uno de pelo violeta y otro de pelo largo. Entonces, el joven rubio le contó a nuestro muchacho que él era un chef y había sido contratado por el director de la escuela para preparar una cena para gente importante. Pero él no quería hablar con el director ahora. Él quería hablar con Gaku porque algo le llamó la atención ayer. Entonces, él lo llevó a su departamento y mientras cocinaba, Gaku recibió la llamada de su papá, quien trabajaba en un taller mecánico. Él le preguntó a su hijo cómo iba la escuela y el prota le mintió que todo iba bien, que pronto se graduaría, iría a una universidad importante en Tokio y en 4 años conseguiría un trabajo bien pagado. Eso hizo reír al señor, ya que lo más importante para él era que su hijo estudiara lo que quisiera y él se encargaría del dinero. Incluso le sugirió que estudiara en el extranjero y escribiera una tesis sobre las matemáticas. El hombre siempre supo que su hijo era un prodigio y por eso lo apoyaba para que siguiera sus sueños. Después de la llamada, el tipo raro le sirvió a Gaku el mismo platillo que él cocinó ayer y este le confesó que había averiguado muchas cosas sobre él. Él sabía que desde que se quedó en blanco en las Olimpiadas Matemáticas ya nada fue igual para él. Lo que todos cuchicheaban es que Gaku se había quedado sin inspiración y había dejado de amar a las matemáticas. Esa información le puso la piel de gallina a Gaku, pues parecía que había dejado entrar a su departamento a un rarito, así que decidió comer súper rápido y echarlo de ahí. Pero cuando él probó un solo bocado, él casi llora de la emoción. El sabor era tan exquisito que lo transportó a cuando él era un niño descubriendo el mundo mágico de las matemáticas. Ante él se había abierto la puerta de un mundo maravilloso, pero nuestro prota no sabía lo que significaba ni por qué esa puerta estaba relacionada con un plato de espaguetis napolitanos. Entonces el tipo le dijo que a él le gustaron más sus espaguetis de ayer porque él le agregó su propio toque de perfección. Antes de irse, el joven le dijo que se llamaba Kai a Sakura y estaba seguro que se volverían a ver. De repente, Gaku recibió la llamada urgente de Uomi, quien le preguntó si había hecho alguna locura. Esa pregunta le pareció rarísima a nuestro prota, y cuando Uomi le mandó una foto del tablero de anuncios escolares, Gaku casi se desmayó de la impresión. Según la directiva, nuestro prota había sido expulsado de la escuela. Enseguida, Gaku corrió a la escuela para preguntar qué había pasado, y el director Seimon y los directivos le dijeron que debía reembolsar el dinero de la beca que le quitaron por haberlos hecho pasar vergüenza en las Olimpiadas y por negarse a participar del concurso matemático. Cuando él se negó a participar, la escuela perdió muchos sponsors y lo mejor era
era deshacerse del lastre que los dejó mal parados. Para colmo de males, estaba lloviendo y no importó que Gaku les pidiera clemencia de rodillas, la decisión era definitiva. Todo esto fue observado por Kai, quien sintió pena al ver a un estudiante tan joven siendo humillado de la peor manera. Esa noche, los directivos de la escuela se reunieron con sus benefactores en la mansión del director Seimon. Los invitados eran gente muy importante, como empresarios, banqueros, periodistas, etc. Para quedar bien, el director de la escuela había contratado a Kai, uno de los mejores chefs de toda la ciudad de Tokio. El señor Seimon lo presentó con bombos y platillos, contándole a sus invitados que Kai tenía un restaurante con la estrella K, sorprendiéndolos por cuán joven era. Entonces Kai y sus ayudantes se presentaron ante los invitados y les aseguró que hoy probarían un platillo sin igual. Pero cuando el señor Seimon vio que en el menú de la noche decía que el platillo principal era espaguetis a la napolitana, empezó a dudar de la capacidad de Kai, pero el chef lo tranquilizó diciendo que todo saldría bien y le pidió que felicitara al chef en público cuando los comensales quedaran maravillados. Después de eso, Kai volvió a la cocina y encontró a Gaku entrando en pánico. Nuestro prota no podía creer que Kai quisiera servirle unos simples fideos a esa gente, pero el chef no le prestó atención y empezó a dirigir la cocina. Mientras tanto, Uomi no dejaba de tomar fotos porque estaba impactada que un simple director de escuela pudiera costear una mansión. Como nadie le hacía caso, Gaku les pidió a todos que dejaran de burlarse de él. Él era un don nadie, fracasado, que había abandonado las matemáticas, y le contó que el día que dejó su examen en blanco en las Olimpiadas fue porque vio que había una gran diferencia entre él y los demás. Los demás no solo resolvían los problemas matemáticos, ellos las atacaban para descubrir un mundo nuevo detrás de los números. Pero Gaku era diferente, él solo las amaba y ya. Después de todo, el director Seimon tenía razón. Él solo era un perdedor incapaz de hacer nada. Cuando Gaku terminó su discurso, Kai le dijo que esos simples espaguetis que tanto menosprecian son su carta de salvación, ya que su mente matemática es perfecta para la cocina. Entonces Kai le dio dos opciones. Él podía irse y vivir la vida de perdedor que él tanto proclama, o podía agarrarse a esta nueva oportunidad que le estaba brindando. Gaku recordó cómo su papá lo impulsó todo este tiempo y decidió convertirse en chef esta noche. Al principio, nuestro prota se sentía perdido porque no sabía cómo comenzar. Según Kai, su platillo era perfecto, pero Gaku pensaba que el de Kai era mejor. Entonces Kai le aconsejó que cocinara como si estuviera resolviendo una ecuación matemática, y eso es lo que hizo. Él se dejó guiar por sus instintos y cocinó la pasta como siempre, pero luego le puso hielo y la puso en el refrigerador. Todos los demás lo miraban horrorizados, menos Kai. Él veía a nuestro muchacho como el descendiente del mismísimo Ratatouille. Momentos después, Kai llevó el platillo de espaguetis napolitanos a los comensales con una sonrisa. Él sabía que Gaku había tomado la decisión correcta. El ambiente era tan tenso que podría cortarse con un cuchillo, ya que los sponsors de la Academia Wells no dejaban de ver el platillo de Gaku con desinterés. La cosa es que el director Seimon les había prometido un platillo gourmet. En cambio, Kai les había traído unos espaguetis, los cuales lucían simples y corrientes. Aún así, el aroma de los tomates frescos y maduros logran capturar el interés de dos de ellos, por lo que terminan probándolos. Rápidamente, ellos admiten que nunca habían probado algo tan exquisito, por lo que sus reacciones de gozo hacen que los otros cuatro le den una oportunidad a los fideos. Los halagos no tardan en llegar. Cada uno de ellos nota cuán frescos son los ingredientes, asombrados de que el ketchup se integre perfectamente a las salchichas crujientes. Entonces, uno de ellos intenta hacerse el fino, diciendo que prefiere la comida gourmet, pero pronto se da cuenta que él terminó su plato sin siquiera haberse dado cuenta, mientras que otro de los comensales no puede evitar recordar su infancia mientras devora los fideos. Otro le da la razón diciendo que el platillo evoca la nostalgia de un pasado donde cada niño comía con fervor el platillo de su madre. Pronto todos están de acuerdo que este es un platillo excepcional, felicitando al señor Seimon por conocer a un chef tan talentoso. El caso es que al director no le importaba si el platillo era excepcional o no. A él solo le importaba ganarse el favor de esa gente, para luego cortar lazos con ellos una vez conseguido su objetivo. Entonces Kai propone llamar al cocinero estrella de la noche
noche para que ellos puedan felicitarlo. Pero cuando él trae nuestro prota, el director casi se cae de su asiento al ver al estudiante que había humillado hace poco. Mientras tanto, los demás comensales no dejaban de halagar al chico por su talento a tan joven edad. Cuando todos quedaron en silencio, Kai tomó la palabra y les contó que Gaku tiene un don para la cocina, ya que cuando él lo conoció, el muchacho estaba cocinando este mismo platillo y sabía perfectamente el orden del salteo de los ingredientes para conseguir la reacción de Maillard de la cebolla. No solo eso, Gaku también reservó las verduras salteadas para cocinar a fuego fuerte el ketchup, el cual soltó un aroma a tomate fresco. Por último, nuestro prota calentó los tenedores a 45 grados. Eso causa una reacción de asombro entre los comensales, por lo que Gaku explica que esa temperatura es lo suficientemente cálida para ser agradable sin quemar. Entonces, el chico cuenta como si nada que él siempre calienta los cubiertos cuando cocina platillos occidentales. Es más, a él le gustaría también calentar las manijas de las puertas si pudiera. A lo cual Kai agrega que eso es algo que solo un chef con experiencia pensaría. Incluso él solo calienta los platos. Si Kai es sincero consigo mismo, diría que es incluso frustrante que nunca se le hubiera ocurrido ese grado de perfección a la hora de servir un platillo. La cosa es que la hazaña asombrosa de Gaku no termina ahí, sino que él metió los fideos en la heladera con vinagre y mayonesa para lograr una pasta que no sea al dente, pues los pimientos y las cebollas ya agregaban suficiente textura al plato. Entonces Gaku confiesa que él tuvo la idea gracias a los deliciosos fideos que Kai le había cocinado el día anterior. Cuando él los probó, una puerta a lo desconocido se abrió en su mente. Él no dejaba de pensar en las miles de probabilidades que unos simples fideos podían ofrecer si los preparabas de manera diferente. Todo era como una ecuación. Esa noche, el prota volvió a sentir la emoción y diversión que las matemáticas solían ofrecerle y olvidó la importancia de la velada. Él solo resolvió la situación como si estuviera frente a una hoja de papel llena de números. Esa declaración hace que los comensales se queden mudos ante tan apasionado muchachito. Y para terminar tal espectáculo culinario, Kai agrega que Gaku usó la unión entre cálculo riguroso y teoría numérica de las matemáticas con la cocina para deleitarlos con su genialidad, ya que como estudiante de la Academia Wells es su deber dejar bien parados no solo al establecimiento, sino al señor Simon. Inmediatamente los sponsors dicen que aumentarán sus donaciones monetarias, ya que claramente el señor Wells apoya firmemente al talento de sus estudiantes. Por lo tanto, con la ira carcomiéndole los huesos por tener que agachar la cabeza, el director toma las manos de Gaku para felicitarlo, tal como lo había pedido Kai. Antes de irse, Kai se despide de nuestro prota, diciendo que lo esperará en su restaurante en Tokio, ya que quizás ellos dos puedan abrir la puerta de la verdad de la cocina. Tiempo después, Gaku despierta, después de haber soñado una vez más con la propuesta que le hizo Kai. Luego, el chico baja a desayunar con su padre, quien lo regaña juguetonamente por no dormir hasta tarde, como haría cualquier muchacho de su edad en las vacaciones de verano. Después de todo, Gaku se esforzó mucho en los exámenes preliminares para entrar a la Universidad de Tokio. Él está casi seguro que le fue bien. Eso planta una sonrisa orgullosa en su padre, quien desea que su esposa estuviera ahí para ver cuán genial es Gaku. De repente, ellos escuchan una voz arrogante en la TV. Se trata de Kagura Musashi, la chica que ganó la medalla de plata en las Olimpiadas Matemáticas. Según ella, el examen de ingreso a la Universidad de Tokio es tan fácil que es un mero trámite para los que aman las matemáticas. El caso es que Gaku no puede dejar de observar los ojos plateados de la chica. Él los nota perdidos y distantes. Ellos no son amigos, pero solían coincidir en varios torneos matemáticos. Ella fue la primera en notar que Gaku estaba perdiendo la pasión por los cálculos, cuando le hizo notar que él ya no buscaba formas alternativas de resolver las ecuaciones, sino que seguía al pie de la letra lo que decían los libros. Después de escuchar esa entrevista, Gaku desayuna en silencio lo que su padre le preparó y luego pide permiso para ir a Tokio. El hombre se da cuenta que esto era algo muy importante para su hijo, así que lo anima a tomar el primer tren que salga hacia la ciudad. Una vez llegado a Tokio, Gaku va al restaurante de Kai. Allí, la chica de pelo verde llamada Nene dice no recordar
abordarlo porque ella bloquea la cara de todo aquel que no es cliente. En ese momento aparece una chica pelirroja llamada Rana, quien escuchó de la hazaña de Gaku. Lo primero que ella hace es servirle una copa de agua para mostrarle que Kai tomó en cuenta todo lo que dijo Gaku tiempo atrás. Todo está perfectamente calentado como las manijas de las puertas o enfriado como el vidrio de las copas. Ahora todo lo que los comensales toquen está a una temperatura perfecta. A Gaku eso le parece genial y se extraña que alguien como Kai no lo haya pensado antes. Pero al ver la cara de enojo de Rana, él teoriza que se debe a que su carga de trabajo aumentó por sus locas ideas. Pero él estaba equivocado. Lo que Rana sentía era envidia. Ella también desearía haber pensado en la temperatura de los objetos que tocan los comensales. Luego, al verlo hambriento, Rana dice que le preparará un platillo especial, lo cual asusta a nuestro prota, ya que en este restaurante cada plato cuesta más de 8,000 yenes y él solo tiene el dinero que gana en su trabajo de medio tiempo. Lo bueno es que Rana tiene órdenes de Kai de no cobrarle el platillo que le sirva. Es más, el joven chef le deja una tarea al muchacho. Él debe deducir la lógica detrás de ese platillo. Si él lo logra, puede quedarse a esperarlo, pero si no puede, Rana debe pagarle el boleto de tren a casa. Eso sí, Rana le advierte a Gaku que no ve que él tenga talla para entrar al mundo cruel de la cocina. Él parece no tener energía para aguantar el infierno que es estar en ese restaurante. Pero el chico ya no la estaba escuchando. Él no deja de admirar la presentación del platillo y cuán tierna se ve la carne de cerdo. Al probarlo, una explosión de sabores ataca al prota. Él es transportado a un mundo donde la carne de cerdo va bien con la salsa de cangrejo. Es una fusión perfecta de mar y tierra. Rana lo observa detenidamente, esperando a que él falle en descifrar cómo logró unir ambos mundos. Pero Gaku está tan entusiasmado con los sabores que le pide lápiz y papel. Rápidamente, el muchacho empieza a diagramar los ingredientes y cómo fueron preparados. Para él es muy sencillo darse cuenta de todo el procedimiento, hasta que se topa con el muro de unas perlas blancas. Según sus cálculos, esas perlitas fueron las encargadas de unir la salsa de cangrejo a la carne de cerdo. Por lógica, él deduce que son huevas de cangrejo, pero la verdad es que él no sabe si esas se usan en la cocina. Totalmente asombrada por cuán rápido él resolvió el acertijo, Rana le explica que efectivamente ella usó el coral del cangrejo. La cuestión es que para Gaku esto fue tan sencillo como sumar 1 más 1, pero como una vez dijo Kagura Musashi, la diversión está en buscar otras alternativas de cómo solucionar un cálculo obvio. En ese momento, Kai entra al restaurante felicitando a nuestro prota por desentrañar un platillo de Rana. Y aunque Gaku solo vino a hablar con él, Kai le dice que tiene otro reto para él. Resulta que hoy es el cumpleaños de la hija del diputado Musashi, quien fue uno de los comensales de aquella noche. Desde ese día, él es su fan, por lo cual Kai lo invitó con la promesa de que Gaku volviera a cocinar para él. El problema es que el diputado Musashi es uno de los mecenas de ese restaurante. Por lo tanto, Gaku debe no solo complacerlo a él, sino también a su hija, Kagura. El diputado Musashi no puede creer que Gaku conozca a su hija, por lo que el prota rápidamente aclara que solían coincidir en concursos matemáticos. Tal coincidencia le parece divertida a Kai. Él piensa que es obra del destino que Gaku tenga que cocinar para una chica que pertenece a su pasado. Pero el chico se acobarda rápidamente aclarando que él no va a cocinar, así que Kai le recuerda su trato. Ajeno a todo esto, el señor Musashi le cuenta a su hija que Gaku es el estudiante con tanto talento del que tanto le ha hablado, el chico que usa matemáticas para cocinar. Eso hace que Kagura mire fríamente al prota demandando saber si él abandonó las matemáticas del todo, pero él no contesta. En cambio, el diputado piensa que es interesante el enfoque que ha tomado Gaku a la hora de usar matemáticas, pero su hija lo refuta diciendo que lo único interesante sobre ese chico era su capacidad para resolver problemas matemáticos. Resulta que ella lo conoció en sus primeras olimpiadas matemáticas infantiles. Ella lo admiraba tanto que podía escuchar por horas sus explicaciones de cómo resolver un problema. Él tenía una capacidad creativa a la hora de resolverlo y sobre todo, él lucía feliz resolviéndolos. Pero tiempo después, ellos volvieron a reunirse y ella se dio cuenta que él siguió el sendero de las matemáticas tradicionales. Él había perdido la chispa que tenía. Es por eso que Kagura quiere irse. Ella no está interesada en charlar con alguien que se ha estancado. Eso solo dañará su intelecto. Además, tampoco le importa la cocina, por lo que se va diciendo que ella solo quiere seguir avanzando en su mundo matemático. En ese momento, Kai la detiene diciendo que si ella se va, ella demostrará
demostrará ser una ignorante, ya que se perderá de experimentar la cocina basada en matemáticas. Eso hace despertar a Gaku, quien le pide a Kagura que se quede, pues él quiere cocinarle un platillo que ella ame. Increíblemente, la chica acepta quedarse un poco más, haciendo feliz a su padre. Mientras tanto, en las cocinas, el prota se asombra de cuán lujoso es el lugar. Hay todo tipo de ingredientes que él puede usar, y eso que no conoce algunos. De repente, el segundo al mando de la cocina llega. Él es Kotei, un tipo experto en vinos que ni siquiera mira a nuestro prota, por lo que el chico empieza a retraerse pensando en cómo va a comandar una cocina. Entonces, Kai dice que él será su ayudante de cocina, no discutirá ninguna de sus decisiones y le ayudará con los ingredientes que no conoce. Lo primero que pide Gaku es saber cómo hizo Rana su platillo, por lo que Kai explica que ella combinó el glutamato de inosinato de los ingredientes para obtener un porcentaje de umami. Luego el chef escribe a memoria cada porcentaje de umami que tienen los ingredientes de esta cocina. Cuando Gaku lee la pizarra le pregunta si hay otros componentes para crear sinergia de umami. Esa pregunta hace que Rana y Kotei se sorprendan, mientras que Kai festeja porque su pequeño aprendiz es un genio. Tal alboroto es escuchado por Kagura, quien se queda chismeando por detrás de la puerta. Entonces, Kai explica que hay más componentes para crear umami, como el guanilato, el sucinato, pero él decide no escribirlos en la pizarra para poner a prueba al prota. Si él usaba solo los componentes que Rana usó, lo hubiera echado de la cocina porque significaba que le estaba copiando. En todo caso, Gaku dice que no hubiera cometido ese error porque Kai nunca dijo explícitamente que solo existieran el glutamato e inosinato. Además, él como matemático tiene que buscar otras formas de resolver un problema, por lo que esta pequeña prueba fue pan comido. Pero Rana le da a probar un caldo hecho con 3 componentes en vez de 2. Increíblemente, el caldo sabe horrible, por lo que la chica explica que el prota casi cae en la trampa de Kai. El problema es que la sinergia de umami solo se logra combinando glutamato e inosinato. Es algo comprobado científicamente. Es más, algunos dicen que han conseguido buenos resultados usando guanilato, pero esos ingredientes no están en esta cocina. Esa explicación fue como un baldazo de agua fría para Gaku, pues él creía que ya tenía dominada la combinación para crear umami en su platillo, pero no es así. Afuera, Kagura sigue escuchando atentamente todo lo que está pasando en la cocina, pero decide irse porque claramente Gaku perdió. Ella no sabe nada de cocina, pero sabe cómo piensa el prota y vaticina que su pensamiento común y corriente no lo dejará avanzar. Pero el prota no se dará por vencido tan rápido. Para empezar, él elige el pez azulejo, lo cual sorprende a Kai, ya que es un ingrediente de lujo, pero para el prota no lo es. Resulta que cuando él fue aceptado en la Academia Wells, su padre celebró las noticias cocinándole un platillo de pescado azulejo. Esa noche, el hombre le había pedido a su amigo que pesque uno para él, pues él quería celebrar con su hijo el esfuerzo de haber estudiado muchísimo. Su padre estaba tan orgulloso ese día que el pescado azulejo fue el mejor platillo que él haya probado, pues la carne brillaba, mientras su sabor era suave, elegante y refinado. Al escucharse a sí mismo, Gaku se da cuenta que ha resuelto el problema que lo estancaba, lo cual hace sonreír maquiavélicamente a Kai, ya que si bien él le puso trampas, también le dejó pistas, como cuando escribió las bondades del pez azulejo en la pizarra. Entonces, el prota rápidamente empieza a calcular la sinergia entre el pez azulejo, viera y jamón curado. Cuando obtiene el resultado que quiere, da la orden de inicio. Momentos después, Nene pasa a buscar las primeras guarniciones y se sorprende al ver la cara de profunda concentración de Gaku. Luego, ella lleva al diputado y a su hija pez azulejo con caldo de vísceras secas y jamón curado. Al señor Musashi le parece interesante algo debajo del pez, por lo que Nene les recomienda comerlos juntos. Después del primer bocado, tanto padre como hija quedan fascinados ante el sabor del platillo. El hombre no pudo creer que el jamón combine tan bien con el pescado. Es como si los sabores explotaran en tu boca. En ese momento, Gaku aparece explicándoles que logró una sinergia entre el isonato del pez y el glutamato del jamón, lo cual se extiende por la lengua de los comensales gracias al arroz que el prota escondió bajo el pez. El diputado está totalmente de acuerdo, ya que el arroz le trajo recuerdos de un sabor conocido, por lo que el peliazul explica que se trata del sabor de arroz con té. Él quiso emular el sabor hogareño de un padre hacia su hijo. De hecho, antes de venir a Tokio, su padre le dio arroz con té. Gaku recuerda con cariño cómo su padre siempre le cocinaba platillos diferentes que combinaba con arroz y té. La respuesta a su problema era
subjetiva. A veces solo hay que combinar cosas que de por sí ya tienen buen sabor. Si Gaku se dejaba guiar por la lógica, él seguiría estancado. Increíblemente, Kagura le da la razón. Si uno se enfrenta a una ecuación con soluciones lógicas, el resultado será común. Encantado de que al fin lo entienda, el prota toma las manos de la chica y le agradece por haberle abierto los ojos antes. Ella tenía razón. Él antes era un chico feliz que pensaba con subjetividad en vez de objetividad. Desafortunadamente, al padre de Kagura no le hizo mucha gracia que un chico le ande tomando las manos a su hijita, por lo que lo separa inmediatamente. En ese momento, Kai aparece para explicar la magia detrás de la perfección de este platillo. Según él, Gaku tomó un enfoque racional basado en cifras y una intuición sensorial basada en la subjetividad. Entonces, él le aconseja al prota que no elija entre un concepto u otro, sino que busque un balance para lograr la perfección. Pero siempre debe recordar que la subjetividad dependerá del paladar del comensal. Afortunadamente, ellos están en Japón, un lugar donde cada habitante ama el arroz con té, por lo que el diputado le da la razón y lo declara ganador del reto de Kai. Horas después, el diputado y Kagura se retiran del restaurante, pero Gaku los detiene, devolviéndole el cuaderno que se había olvidado en la mesa. Ella entra en pánico al ver el cuaderno en sus manos, por lo que se lo quita rápidamente y le agradece por la comida. Es la primera vez en mucho tiempo que ella se sorprendió gracias a él. En el auto, el diputado regaña a su hija por haber sido ruda con el chico, pero ella ya no lo escuchaba, pues no deja de mirar la foto oculta dentro del cuaderno, una de cuando ella y Gaku eran niños. Él sostenía el premio de las Olimpiadas Matemáticas, mientras que ella solo ganó una medalla. Mientras tanto, en el restaurante, Gaku le pide a Kai que lo deje trabajar con él después de graduarse. Desde que empezó a cocinar, él sintió que se le abrió la puerta de la verdad. Él quiere cruzar esa puerta. Kai lo entiende, pues el sueño de cada chef es desafiar a los dioses de la comida, y sabe que Gaku está tomando la decisión correcta. Meses después, Gaku se sienta en silencio en el auditorio, donde se celebra la ceremonia de graduación. Él intentó hacer oídos sordos a los chismes que circulaban sobre él, pero aún así, él escucha los cuchicheos de varios alumnos, contando cómo él rechazó ir a la prestigiosa Universidad de Tokio cuando ya había sido aceptado. Momentos después, el director Simmons le da el diploma de mejor alumno de su generación a Gaku, pero lo hace con todo el enojo del mundo, pues siente que el chico se burló de él hasta el último momento. Luego, cuando la ceremonia termina, Uomi le dice al prota que ella también irá a Tokio, por lo que si un día él la está pasando mal, solo debe llamarla y ella escuchará todos sus problemas. Días después, Gaku le cocina un platillo nuevo a su papá para despedirse, lo cual solo convence a su papá que el camino que está tomando es el correcto. Antes de decirse adiós, su padre le recuerda que él siempre lo apoyará y que si alguna vez se sienta abrumado por el mundo nuevo al que está por entrar, él puede volver a casa a desahogarse. Después de todo, él siempre lo esperará con los brazos abiertos.